Tardes, estimados participantes. Les doy la bienvenida a la unidad número 1, hoy en la materia de compiladores. Ya ustedes en el plan de evaluación deben haber observado de qué consta esta unidad y las otras unidades correspondientes a las demás evaluaciones. La de hoy, que es la unidad número 1, son las nociones básicas generales en los compiladores. La segunda trata del análisis léxico. La tercera unidad es análisis sintáctico. Y por último, las características de las fases de un compilador, como la unidad número 4. Siguiendo con la clase, les voy a dar una pequeña introducción de los compiladores. Se define un compilador como simplemente un programa que traduce otros programas. Los compiladores clásicos traducen el código fuente a código máquina ejecutable, con el que algunas computadoras pueden tener, pueden entender ustedes allí. Es la comunicación de un lenguaje en forma de símbolos y la ejecuta la computadora con el código, los traduce. Algunos compiladores traducen el código fuente a otro lenguaje de programación. Estos se denominan traductores de fuente. Las siglas también YYVM las van a encontrar ustedes por allí, que es una compilación de un proyecto de compilador de uso generalizado. También quería hablarle un poco de lo que verán en la unidad, lo que consta la unidad uno. Los otros temas, yo toqué solamente uno de los más importantes. No que los demás no sean importantes, pero los más accesibles, porque todos también es bastante material. Se va a ver las estructuras de análisis sintáctico, que no es más que una fase de un compilador. También algunos compiladores que ustedes deben tener conocimiento, como el lenguaje de programación C++. Por ejemplo, también vamos a ver el Java, que es un compilador muy usado en las computadoras, en las páginas web, ejemplo, y muchos programas que se utilizan este Java. Es para mí uno de los mejores y el que más se usa. Y casi está presente, como digo, en la página de Google, está allí, trabaja mucho ese Java. Ya con esta pequeña introducción, tenía, no sé, recordarles que en el plan de evaluación está la ponderación de nota y los temas que van a evaluar para que lo tengan presente. También alguna bibliografía que les dejé allí. Así que vamos a continuar con esta unidad, compiladores, con las nociones básicas. ¿Qué es un compilador? Es un programa que conforma aquí en forma más resumida en este concepto, un código fuente de un programa a un código equivalente, a otro lenguaje de programación de más bajo nivel. Un compilador se compone internamente de varias etapas, como pueden ustedes observar en este pequeño diagrama, que está el código intermedio, el código fuente y el código destino. También se puede decir que el código fuente puede ir hacia el código intermedio y también se puede viceversa. Y el código intermedio va también al código destino. O sea, también puede ser trabajado allí de esa manera. Les voy a definir, por lo menos aquí les voy a dejar compilador, intérprete, que ya lo dije, el, la- el programa fuente y el programa objeto. El intérprete, que es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado. El programa fuente, ¿qué sería? Una noción que se emplea como sinónimo de código fuente. ¿Qué sería el programa objeto? Nuestro propio código fuente, que consiste básicamente en un texto de instrucciones en dicho idioma de programación, para que otro pueda leerlo, interpretarlo, analizarlo y realizar una modificación si así lo desea
y tiene la autorización correspondiente. Continuamos con los conceptos relacionados con los compiladores, que son los compiladores intérpretes. Los compiladores vienen dados por la arquitectura de computadoras, teoría de lenguajes, teoría de algoritmos, ingeniería de software y lenguaje de programación. Les voy a dar una pequeña definición de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la arquitectura de computadoras, nos referimos a la descripción funcional de los requerimientos e implementaciones de diseño de varias partes en una computadora. ¿Qué quiere decir? Un computador, cómo está diseñado su arquitectura. Por dentro tiene dentro del CPU, su tarjeta madre, su disco duro, su memoria RAM, la conexión de su fuente ATX para alimentar todos estos, hasta unidades de SSD, DVD o un lector de memoria. Todo eso son la arquitectura de un computador CPU. La teoría de los lenguajes, ¿qué sería? Una manera formal de especificar la inmensa cantidad de lenguajes, ya sean computacionales o no, y que existan y que irán apareciendo en el futuro, en base a la aplicación práctica de esta teoría. Se especificarían los componentes léxicos y los lenguajes en particular. La teoría algorítmica es la información, es una teoría científica de la ciencia de la computación. La ingeniería de software es una disciplina que implica el uso de estructuras de herramientas técnicas para construir programas informáticos. La ingeniería de software, por lo tanto, incluye análisis previo a esa situación, el diseño del proyecto o el desarrollo del software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento y la implementación del sistema. En la ingeniería de software es prácticamente correlacionado a la carrera que ustedes están cursando con ingeniería informática. Allá se habla mucho, en esta carrera, ustedes como pueden saber, se habla de lenguajes, de, por eso los compiladores entra aquí en esta materia, en esta unidad, para ustedes fusionar bien lo que es la parte de software, para hacer programas, así sucesivamente. Y por último tendríamos los lenguajes de programación. En informática se conoce un lenguaje de programación o un programa destinado a la construcción de otro, programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal, que este está diseñado para organizar algoritmos, procesos lógicos y serán luego llevados a cabo a un ordenador o un sistema informático, permitiendo controlar así el comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano. Ahí es donde entra la comunicación entre máquina y hombre y la fusión que hay entre esas partes del lenguaje, que es la programación y hacer algún software, alguna broma que pueda ser llevada a cabo en el mismo ordenador como lo estoy explicando. Tendremos ahora algunos tipos de compiladores en su fase, como dice allí, de un compilador. ¿Qué es? ¿De qué consta? ¿Y cómo se va estructurando? El programa fuente es el primero que va entrando acá en el analizador léxico, analizador sintáctico, analizador semántico. Esta posición que estoy nombrando, generadores de código intermedios, serán vistos casi prácticamente en todo lo que es engloba la materia de compiladores. Más adelante se va a ir explicando cada uno de ellos. Optimizador de código, generador de código y por último saldría el programa objeto, no sin antes ver por qué cómo se va ensamblando esto con el administrador de la tabla de símbolos, que siempre va a estar presente, y manejando errores. El manejo de errores es importantísimo acá en la parte de una programación, porque de allí se desprende las variables que ustedes quieren ir acomodando para que el programa que quieran correr se dé, no tenga, como dice la palabra ahí mismo, algún error. Cada fase transforma al programa fuente en una representación
a otra. Algunos tipos de lenguajes los quería nombrar solamente así por encima. Tenemos los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de alto nivel, los lenguajes de al nivel medio. Otra forma de clasificar a menudo serían los lenguajes imperativos, los lenguajes funcionales. Los voy nombrando y ustedes tomen nota para que más adelante en el material que les voy a subir van a encontrar información sobre esto y así ustedes lo van entendiendo un poco mejor. En la generación de código intermedio, como estábamos hablando en las partes del funcionamiento de un compilador, sería la fase de síntesis, que significa que es donde se genera el código en objeto. Aquí en el programa de procesamiento del lenguaje técnico tenemos la estructura del programa fuente procesador. El programa fuente, un compilador, que es lo que estamos hablando. Programa objeto del lenguaje del ensamblador, vendría con su código de máquina localizable, relocalizable, el editor de carga y enlace, que es una biblioteca de archivos, que es donde entran en el editor cuando entran los programas que se quieren ir o los ítems que se quieren colocar, mejor dicho, es así, para que el código de máquina lo lea y sea traducido bien en la máquina, para que lo entiendan un poco mejor. Tenemos el Java, si pueden ver, por eso pasé rápido hacia la siguiente, que es esta, es uno de los más importantes, el más usado. Eh, ¿Qué quiere decir este lenguaje? Que entiende la máquina, pero no es entendible para nosotros. Es un ejemplo por allí. Se hace esto porque el humano nos resultaría casi imposible trabajar directamente con el lenguaje de los ordenadores. Es por eso que lo usamos en los lenguajes más accesibles para nosotros, que bueno, en este caso es este que le estoy comentando acá, el compilador Java. Luego empleamos el traductor, que es un compilador, creación de programas, y muchos lenguajes se basa en el proceso de escribir código fuente, compilar, obtener un programa ejecutable. Cuando hablo de un programa, tomo un ejemplo de un UPS. Ustedes saben que un UPS es cuando se va la luz, pues nos da chance de apagar el equipo. Eh, la marca Forza, ellos utilizan para la comunicación entre la máquina y el UPS, el Java, y el programita está en internet, en la web, y él lee con claro, con el permiso de la marca Forza, va censando los valores de voltaje, de corriente que está presente en ese momento cuando se va, por ejemplo, la luz o llega la luz, marca los voltajes de entrada, lo va guardando en registros. Un ejemplo así, eso se llama compiler, el, el programita ese de Java, en ese programa del UPS Forza. El lenguaje de programación Java fue diseñado también para hablar un poquito de historia por una compañía Microsystem INC, con el propósito de crear un lenguaje que pudiera funcionar en redes computacionales, como en las redes, las computadoras, formadas por un tipo de las PC, en las Mac, en las marcas esas, que ustedes ya conocen, y en estaciones de trabajo. Eh, Tenemos acá por último, ya casi al final de la clase estoy llegando, no sé, voy un poquito rápido. Si alguna duda tiene aquí, por lo menos Nilsson, que lo veo conectado. Buenas tardes. Esto, Buenas tardes, profe. ¿cómo vamos? Pues vamos bien, estoy entendiendo. Claro, yo les voy dejando material en la plataforma más adelante, en los próximos días, para que profundicen más, porque esto es más que todo hay que tener en cuenta, si usted se está dando cuenta, la programación, ¿no? Saber lenguaje C,
y esa pequeña plataforma que antes de llegar a compilar, hay que tener conocimiento sobre eso. Sí, Es, señor. ok, para hablarle de estos tipos de compilador, está el ensamblador, el compilador cruzado, el compilador como montador, el autocompilador, el metacompilador y de compilador, como pueden observar, ahí se desprenden varios tipos de compiladores. Se los nombré así por encima, les voy a dar una pequeña definición rápida, por lo menos del ensamblador. Traduce programas escritos en lenguaje en ensamblador a código máquina. El compilador cruzado son programas capaces de producir código ejecutable que se puede ejecutar en una plataforma que actualmente no es la plataforma residente del compilador, sino que se usan comúnmente cuando se desarrolla, se necesita usar múltiples plataformas para manejar funciones informáticas, integrado donde está la computadora. Ejemplo, el sistema tiene una cantidad menor de recursos. Ejemplo, se utilizan los microcontroladores. Los microcontroladores son dispositivos donde se procesa bastante información, por lo menos lo que es un procesador de un computador. Allí llegan todos los procesos y él, a la velocidad que tenga este procesador, procesa la información. El compilador como montador, ¿qué significa? Son los distintos módulos de forma independiente y después que es capaz de enlazarlos. El compilador como montador. El autocompilador pasa de un lenguaje objeto a un lenguaje fuente. El metacompilador es una herramienta que se desarrolla del software que se utiliza principalmente en la construcción de compiladores, traductores e intérpretes para un lenguaje de programación. Y por último, el de compilador es un programa de ordenador que realiza la operación inversa de un compilador. Esto es traducir el código en forma de información a bajo nivel de abstracción del lenguaje o medio o mayor de nivel de abstracción. Como pueden observar, ya con estos tipos de compilador, completo ya el tema de hoy de la unidad uno. Les voy dejando los videos referenciales, como siempre en mis clases, los cito para que en esos enlaces ustedes tengan más recursos de aprendizaje y los vean y los analicen y entiendan más profundamente lo que es los análisis léxicos, sintácticos, cómo funciona un compilador, así como ustedes observan allí. Como también repito, al final siempre digo que tengan en cuenta la entrega cuando le envíen la asignación de, de ser puntuales a la hora de entregar las actividades. Si tienen dudas, cuando les envíe la asignación de cómo realizarla o algo, me lo pueden hacer saber por la plataforma a través de algún mensaje y yo les respondo con el debido tiempo cuando lo tenga, claro está, y nos vamos así interactuando y haciendo más amena la materia. Así que tengan en cuenta que les voy a subir todo este material, también el material de apoyo, también algunos más APA que a veces en algunas actividades yo las cito, que las utilicen, también las voy a subir en un archivo PDF y sin más que decir, pues entonces me voy despidiendo, estamos en contacto, cualquier duda ya saben, me escriben al chat de la plataforma y ya estaré enviando hoy la actividad para que estén pendientes. Muy, muy bien, profe. Muchas gracias. Ok, a la orden. Bueno, hasta luego.